Bien, amigos de BPI TV, hoy 5 de junio nosotros seguimos informando no solamente desde nuestra sede operativa, sino también desde casa, y este es el caso. El día de hoy pues tenemos la fortuna de poder entrevistar al comisionado para la ONU, el enviado especial de Juan Guaidó en la ONU, Miguel Pizarro, también pues diputado en el exilio, que por razones ya suficientemente conocidas sabemos por qué tuvo que abandonar el país. Comisionado, agradecidos de poder tener estos minutos para poder conversar con usted sobre temas importantes y que han sido sobre todo muy polémicos en la opinión pública. Muchas gracias a ti, Antonieta, y a todos ustedes por el espacio que me dan. Tiempo sin hablarnos. Bueno, comisionado, vamos a tratar de privilegiar el tiempo porque hay muchas preguntas, sobre todo relacionadas con este nuevo anuncio de acuerdo firmado entre la administración de Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional y la Organización Panamericana de la Salud. Usted asegura que esto no forma parte de una negociación política, que se trata estrictamente de un acuerdo técnico. A mí me gustaría que le explicara a la audiencia, si no es una negociación política, ¿de qué se trata? Mira, Antonieta, primero gracias por la pregunta y además gracias por cómo la formula, porque creo que ayuda a usarla de base para la respuesta. Nosotros hemos intentado desde el mismo momento en el que el coronavirus apareció en Venezuela, desde inicios de marzo, poder producir un esfuerzo que financie a las organizaciones internacionales para que haya una respuesta humanitaria en terreno despolitizada, sin control social, sin chantaje político, pero sobre todas las cosas que pueda efectivamente llegar a quien lo necesita sin obstáculos. En el caso particular del coronavirus, desde el mes de marzo, tanto el presidente Guaidó como la Asamblea Nacional hicieron el anuncio de que dentro del Fondo para el Rescate de la Democracia en Venezuela había un grupo de recursos que queríamos asignarle a las organizaciones internacionales. Y a partir de ahí hemos iniciado un proceso de interlocución con varias agencias humanitarias que ponían como requisito, ponían como necesidad que para poder ejecutar recursos, para poder recibir recursos protegidos de la República, necesitaban, por un lado, el aval de que de nuestra parte había toda la disposición, no solo de la movilización de recursos, sino de acompañamiento técnico, de poner a la orden a los grupos de expertos, a las sociedades médicas, articular con la sociedad civil, y que del lado del régimen, de la dictadura de Nicolás Maduro, se garantizara el acceso, se garantizara que efectivamente se iba a poder implementar la ayuda y se garantizara que el recibimiento de los recursos no iba a afectar la capacidad operativa que hasta ahora estas organizaciones ya tienen en Venezuela. ¿Por qué la importancia de ponerlo en su contexto? Primero, por la expectativa. Entender que esto es un aval institucional acotado al coronavirus, acotado a la respuesta del COVID-19, nos permite entender, uno, que los beneficiarios son personal de salud, pacientes coronavirus positivo e instalaciones sanitarias que van a recibir casos. Dos, nos ayuda a entender que es por la vía sanitaria porque es lo más urgente y es lo que necesitamos atender cuanto antes. Y lo que ahí se reconoce es la magnitud de la crisis, lo que ahí se reconoce es la magnitud de la necesidad de ayuda internacional. Y lo tercero es poder entender que para la ayuda necesaria, que es la ayuda de gran escala, la que requiere alimentos, la que requiere servicios, hace falta todo otro protocolo de respuesta que no es solamente esto tan acotado a COVID-19 y a la OPS. Nosotros nos encantaría, Antonieta, que la respuesta humanitaria no tuviera que pasar estas alcabalas. La verdad es que naturalmente un proceso como el de nuestro país debería poder recibir ayuda sin pasar alcabalas. Debería ser tan sencillo como que un gobierno decide enviar ayuda o un país decide enviar ayuda y una agencia internacional decide ejecutarla y eso debería ser suficiente, pero esa no es la situación. Todos sabemos lo que pasa en Venezuela, quienes usurpan el poder controlan el territorio y usan la necesidad como un rehén y bueno, nos ha tocado pasar este proceso que yo creo que vale la pena y ojalá pueda dar buenos resultados. Ahora, comisionado, queda muy clara la explicación que usted ha dado, no solamente acá en esta entrevista que le está dando a BPI TV, sino también a través de su nota de prensa. Sin embargo, pues hay reacciones, como por ejemplo la que ha tenido la Embajada Virtual de Estados Unidos a través de su cuenta en Twitter. Ellos han considerado que el acuerdo es un paso importante para la transición de la democracia en el país. Usted ha dejado claro que si bien es cierto, esto no es una negociación, es un paso estrictamente técnico. ¿Cómo se asume esta postura por parte de la embajada virtual? Mira, no solamente Estados Unidos ha hablado a favor de que una respuesta como esta pueda ocurrir, lo ha hecho la Unión Europea, lo han hecho los países de la región. Al final aquí todo el mundo ha venido empujando desde hace mucho tiempo que se abran espacios que permitan atender a los venezolanos, atender la emergencia, en paralelo a conseguir una solución política.
Yo creo que tanto Estados Unidos, con quien tenemos una estrecha relación y comunicación permanente, como los aliados europeos han sido además enfáticos en un mensaje: toda la presión posible que nos lleve a una solución política verdadera que nos devuelva a los venezolanos el derecho a elegir. Que un espacio como el humanitario, que ha permitido tener un pequeño avance dentro de un mar de malas noticias permanentes, pueda servir quizás para intentar presionar a que otras cosas se logren. Bueno, ojalá fuese así. Lamentablemente ese no es el caso hoy, pero creo que el rol de todos nosotros y lo que hemos venido haciendo, sobre todo a quienes nos sacaron del país, a quienes estamos en el exilio, yo creo que el primer gran reto es cómo ser útil. Y ser útil es explicarle al mundo que sin presión, sin cambio político, no hay solución definitiva para Venezuela. Que esto está muy bien y que poder avanzar en atender el COVID-19 es una urgencia, pero que cambiar el modelo político es la única forma de evitar que siga aumentando el número de refugiados y evitar que se siga profundizando la emergencia humanitaria. ¿Por qué cree usted que Nicolás Maduro accedió a firmar este acuerdo? Mira, yo creo que tiene que ver con varias razones. La primera es que es muy claro que lo que está pasando en Venezuela, los números de los casos del coronavirus vienen subiendo. La cuarentena es una ficción que solamente está en la comunicación oficial desde hace mucho tiempo atrás. Yo no estoy adentro, pero mantengo un buen cable a tierra con Petare, con el barrio, además que a mí me eligió, el barrio donde yo crecí. Y la cuarentena al final era un privilegio de un grupo muy pequeño de la población que podía mantenerse en su casa, pero Venezuela es sin duda alguna una emergencia dentro de la emergencia. Y el coronavirus en Venezuela es una bomba de tiempo que ojalá no explote, como muchos expertos han dicho que puede ocurrir. Yo creo que ese escenario trágico en el que la transmisión comunitaria se masifique es un escenario que queremos y tenemos que buscar cómo evitar. Y aunque sin duda alguna nosotros no somos responsables del estado de las instalaciones sanitarias hoy, ni los médicos, ni quienes hacen vida en esos sitios, nosotros hemos intentado hacer todo lo que está a nuestro alcance para ayudar a salvar vidas. Al final la política solamente es útil, Antonieta, si es útil para la gente. Ahora, comisionado, me gustaría saber de dónde están saliendo estos fondos destinados para este acuerdo. Esto tiene que ver con la ley para la liberación de Venezuela y asistencia de casos de riesgo vital. ¿De dónde están saliendo estos fondos aprobados? 10 millones de dólares. Sí. El monto definitivo todavía está en proceso de discusión porque tiene que ver con los énfasis del programa. Nosotros hemos Okay. acordado cuáles son las prioridades a atender. Hay tres prioridades muy claras, que es importación de material de protección para el personal médico, aumentar la capacidad de detección y de testeo, aumentar la cantidad de pruebas en el terreno y una importación de insumos para atención de pacientes y para aislamiento de pacientes en mejores condiciones que las que se ha tenido hasta ahora. Esas tres áreas de prioridad ahora va para un segundo esquema con los equipos técnicos. Es importante que se sepa que la decisión final, es decir, la última palabra de a dónde van estos fondos, no la toman los actores políticos nacionales, la toma el organismo internacional basado en su propio estudio de necesidades y en las informaciones técnicas que le están dando sociedades médicas, grupos hospitalarios. O sea, aquí no hay información desde la política que llegue desde arriba al organismo, sino hay un levantamiento de los organismos dentro de la propia realidad del terreno y que una vez se cierre ese proceso va a estar claro cuál es el monto. La fuente es la fuente que tú has mencionado, es lo que ya está aprobado en la Asamblea Nacional y desde ahí se busca no solamente poder mantener el programa de transferencia directa al personal de salud, sino esta transferencia a organizaciones internacionales que esperamos pueda ocurrir muy pronto para que podamos tener resultados. Comisionado, usted no ha dejado de ser un actor político pese a que hoy se encuentra en el exilio, pues lamentablemente no ha dejado de ocupar pues su curul dentro del Parlamento venezolano. Usted ha dejado claro que no es el inicio de negociaciones, sin embargo, Juan Guaidó, presidente encargado, dijo a Laura Chinchilla, expresidente de Costa Rica, que había que ir a una negociación forzada. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Estaría usted de acuerdo con intentar una vez más acciones como la mediación de Noruega? Mira, yo soy un convencido, Antonieta, de que la política se inventó como oficio para evitar otras cosas. Y yo creo que nosotros hemos sido muy francos, no siempre es muy popular, pero hemos sido muy francos en que hemos intentado hacer todo lo posible para forzar un espacio de solución política que sea duradera en el tiempo. Y cuando se plantea el gobierno de emergencia, cuando se plantean espacios como los gobiernos de transición, cuando se hace un esquema de planteamiento de garantías, sin duda alguna todo esto apunta a cosas como la que el presidente Guaidó ha dicho, pero también ha dicho toda la política en Venezuela. Para nosotros la mejor solución es la que sea lo menos traumática posible para los venezolanos. La mejor solución es además la que sea posible,
para los venezolanos. Y para nosotros toda la presión diplomática tiene un sentido, que es poder forzar al régimen dictatorial de Nicolás Maduro y sobre todo a quienes son su entorno, a quienes hoy en día lo sostienen en el poder, grupos económicos, grupos militares, grupos del poder fáctico, a que entiendan que el país, bajo el mandato de Nicolás Maduro, bajo el régimen de Nicolás Maduro, es un país inviable, no solamente en el sentido nacional, como hoy lo estamos sufriendo los venezolanos, sino para ellos, sus negocios y sus privilegios. E intentar hacer que construyendo un gobierno de emergencia podamos nosotros recuperar nuestro derecho a elegir. Lamentablemente, quienes se han negado soluciones políticas, no una ni dos, sino más de 4 veces, ha sido el régimen. Quienes han intentado utilizar cualquier espacio de apertura política para manipular ha sido el régimen, pero lo hace además con un cálculo. Lo hace intentando que cada vez que eso ocurra, se levante entre nosotros lo peor de nosotros mismos y cada día nos convirtamos más en nuestro propio adversario. Cada día nos convirtamos más en un esquema de confrontación en el que a veces lo que nos diferencia a muchos de esos actores muy radicales del oficialismo es solamente la biografía de Twitter o el color de ropa que se ponen. Y yo al final creo que pase lo que pase, el gran reto que tenemos todos es que esto no despierte lo peor de nosotros, porque la única forma de que la solución sea perdurable en el tiempo es que no sea más traumática que el propio proceso que hoy vivimos. Ahora, diputado, parece incongruente, pero luego de que el Tribunal Supremo de Justicia de la administración de Nicolás Maduro emitiera esta sentencia número 65 en la que reconoce la junta directiva de Luis Parra y la propia administración de Nicolás Maduro firma este convenio con la OPS, pero con la Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó. Bueno, yo creo que ahí hay que ir a preguntar por la avenida Urdaneta y por otras avenidas exactamente a quién no les están llegando los mensajes a tiempo. Pero yo creo que hay una cosa que es clara, que es que hay un solo poder legislativo institucional y reconocido por el mundo, hay una sola institución que es la contraparte de esta cooperación en el mundo y hay un solo referente, una sola directiva y un solo presidente de esa institución y eso es Juan Guaidó y esta Asamblea Nacional que nosotros representamos. Diputado, comisionado, ¿cómo es su comunicación con países como, o con los comisionados de Rusia y China, por ejemplo, países que son aliados de Maduro y que han enviado ayuda humanitaria a Venezuela para la atención de casos de COVID-19 en el país? ¿Hay algún tipo de Mira, puente de comunicación? a mí me corresponde hacer vida en un esquema de diplomacia que es muy sui generis, ¿no? Porque al final el Estado reconocido dentro de Naciones Unidas es el Estado usurpado por el régimen de Nicolás Maduro y nosotros dentro del sistema de Naciones Unidas tenemos que hacer una diplomacia de resistencia. Y eso implica actuar muchas veces a través de Estados miembros. A nosotros, tanto el Grupo de Lima como la Unión Europea han sido enormes aliados no solo en abrir espacio, sino en ayudarnos a ser vehículo de correspondencias, de resoluciones, de discusiones, como lo hemos visto en el Consejo de Seguridad y en el Consejo de Derechos Humanos. Eso también permite que Naciones Unidas sea un pequeño clúster de relaciones, es un pequeño espacio donde todo el mundo interactúa y nosotros hemos tenido un mensaje tanto para los aliados de la dictadura en términos militares y económicos como los rusos y los chinos, como para otros aliados de la dictadura, que es muy sencillo. El primero es para China y es si la única posibilidad que tiene hoy China de recuperar su inversión, de recuperar todos los créditos que tuvieron en Venezuela y de que la relación comercial con Venezuela y con la región sea la que tuvieron en algún momento, es que estén del lado de un cambio político en Venezuela y no sosteniendo la dictadura de Nicolás Maduro. Y en el caso de los rusos es un tema similar. Rusia tiene a Venezuela como una zona de influencia estratégica y ha intentado a través de la protección del régimen de Nicolás Maduro utilizar esto como zona de influencia estratégica y nosotros hemos mandado el mensaje y enviado el mensaje de que aquí esporádicamente hay que tomar decisiones. No se puede estar bien con Maduro y con toda la región al mismo tiempo. Quien esté con Maduro no puede estar bien con la región porque al final termina siendo una amenaza para todo el sector, para todo el continente y un problema económico y social. Y el espacio de Naciones Unidas ha permitido además hacer contraste, ha permitido desmontar la narrativa oficial que hasta hace muy poco tiempo recibía una parte del mundo de que nosotros éramos unos radicales, mercenarios de ultraderecha, hijos de papi y mami, millonarios de cuna, que queríamos destruir el país, pasearnos con las riquezas, y creo que ahora hay un contraste muy claro en los países que ha permitido un enorme avance dentro del sistema de Naciones Unidas. Ahora, comisionado, hablando de hacerse con las riquezas de Venezuela, hubo una situación reciente con respecto al oro, las reservas de oro que tiene Venezuela en el Banco de Inglaterra. Ya ha sido clara la postura de la Procuraduría Especial
de la República de Venezuela. Sin embargo, me gustaría conocer su opinión al respecto. Delcy Rodríguez había manifestado que querían hacerse de ese oro solamente para pues la atención de casos de COVID en el país. Sí, ellos usualmente intentan tener estos cuentos como de Caperucita, ¿no? Y yo creo que en Venezuela es muy claro y en el sistema de justicia internacional es muy claro que centavo que cae en la mano del régimen, centavo que se desaparece. Y el problema que nosotros hemos planteado y nuestra discusión con el sistema de justicia internacional ha sido que la discusión no debe ser usando de base el discurso del régimen. El régimen puede decir mil cosas de qué quiere hacer con el dinero. La discusión tiene que ser usando de base la experiencia de lo que ha pasado. Nosotros dilapidamos la mayor bonanza petrolera y hoy en día estamos sin gasolina, sin petróleo y sin reservas económicas para hacer frente a una crisis. Nosotros tenemos en 4 exministros nada más 4.000 millones de dólares en cuentas en Andorra, por poner uno de cientos de ejemplos de corrupción. Esto que han intentado con el oro en Inglaterra es intentar utilizar la necesidad de los venezolanos para meter plata en sus bolsillos y para tener discrecionalidad en el uso de recursos, y por eso nosotros hemos sido tan enfáticos en la necesidad de protegerlos. ¿Por qué la necesidad de protegerlos? Porque un recurso protegido luego puede ser bien utilizado, como está ocurriendo hoy con la OPS y está ocurriendo con lo humanitario. Comisionado, perdóneme que lo interrumpa en estos momentos, pero nuestro productor y además reportero Jesús Bastidas en Estados Unidos pues nos acaba de enviar una información de último momento, y es que Jorge Arreaza publica a través de su cuenta en Twitter lo siguiente: saludamos que el mecanismo efectivo del Banco Central de Venezuela y el Banco de España y la buena disposición de la Organización Panamericana de la Salud bajo la coordinación de ambas cancillerías haya logrado garantizar el patrimonio de los venezolanos para la atención integral del COVID-19. No es de último momento, ya es una información que estaba publicada en la cuenta de Twitter de Jorge Arriaza, pero me gustaría pues precisarlo con respecto a este tema, porque los recursos de los venezolanos estarían transferidos por España a la OPS y caerían a la cuenta del Banco Central de Venezuela. No, al final ahí lo que Arreaza intenta hacer es una manipulación política de un anuncio del día de ayer. El día de ayer fue anunciado tanto por la canciller de España como por el presidente Guaidó y nosotros que España, que tenía 2 millones de euros congelados de cuentas del Banco Central, decidió efectivamente movilizar estos 2 millones de euros a las cuentas de la OPS para poder ayudar en el mismo programa de respuesta que nosotros hemos venido diseñando con los organismos. Es una cuenta muy pequeña que tenía el Banco Central congelada desde hace más de un año en España y que se decidió movilizar esos recursos directo a la OPS y evitar que el dinero pase por la estructura financiera del régimen o que entre a las arcas económicas del régimen. Ahora, ante una decisión ejecutiva tomada el día de ayer por España, anunciada el día de ayer por la canciller y respaldada por nosotros, hoy hay un intento de propaganda que al final, Antonieta, además aprovecho el capítulo porque yo creo que nosotros vamos a tener muchos pequeños episodios de intentos de politización. Y aquí el reto de nuestro lado es un reto de grandeza. ¿Y cuál es el reto de grandeza? Es que hay un balance que nosotros vamos a tener que hacer. Ellos van a tuitear, ellos van a hacer ruedas de prensa, ellos van a declarar, ellos van a decir mil cosas. Nosotros vamos a salvar gente. Y en el balance entre la propaganda y salvar vidas nunca puede estar en discusión. Pero vamos a estar en un montón de episodios como este, de pequeños pulsos en el camino, donde va a hacer falta primero mucha disciplina y de nuestra parte mucha pedagogía, que no somos usualmente muy buenos en eso. Comisionado, me quedan 3 preguntas. Voy a intentar hacerla antes de que se me Perdón. acabe el tiempo porque tiendo a extenderme muchísimo con las entrevistas. Me gustaría conocer si tiene conocimiento de algunos pasos adelantados sobre el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. El pasado 29 de mayo, en esta rueda de prensa ofrecida por Juan Guaidó, luego de la sesión ordinaria, pues él hablaba de la reanudación de reuniones, todo esto enmarcado en los casos de presunto narcotráfico y hechos ilícitos en los que estarían inmersos no solamente Nicolás Maduro, su esposa y demás funcionarios. Ahí está el comisionado Carlos Paparoni, además colega parlamentario. Carlos ha venido haciendo un enorme trabajo de inteligencia financiera y de detección de estructuras y ha estado haciendo la contraparte técnica en la instancia del TIAR y el embajador Tarre dentro de la OEA. Ellos han venido teniendo reuniones en las últimas semanas sobre las instancias técnicas y lo que están avanzando son en todos los temas de listas de individuales, de entidades financieras. El proceso burocrático de cosas como el TIAR en general de la diplomacia tiene un gran problema, es que tienes que poner de acuerdo a muchos estados para poder dar cada paso importante. Ahora, cuando das un paso, es un paso.
y en este momento lo que se está es consolidando toda la información y tratando de alinear a todos los Estados miembros del tratado para que se pueda anunciar cuanto antes. La parte más engorrosa, que era el levantamiento y procesamiento de información, está muy avanzada. Ahora estamos en el tema de decisiones. Ahora bien, ¿cree usted, comisionado, que la ONU, que la Unión Europea o el resto de la comunidad internacional deberían adoptar una postura más contundente con respecto al caso de Venezuela? Sin duda alguna, yo creo que sin presión no hay cambio en Venezuela. Sin presión política, diplomática y financiera, no hay posibilidad alguna de abrir espacio político en Venezuela. Y yo creo que el primer problema que teníamos antes era de diagnóstico. Mucha gente no creía nuestra versión de los hechos. Nosotros decíamos que se violaban derechos humanos, nos decían exagerados, decíamos que se perseguían políticos, nos decían exagerados. Y yo creo que la historia y el tiempo nos ha terminado dando la razón a un costo humano muy alto, pero yo creo que hoy no hay ninguna discusión en el mundo de que hay una emergencia humanitaria, de que hay violación sistemática de derechos humanos y de que quien está hoy sentado en Miraflores usurpa el poder de manera dictatorial. Entendiendo que ese diagnóstico está claro, ahora el siguiente paso es que todos tengamos la misma receta. La región está muy clara. Yo creo que el Grupo de Lima ha estado absolutamente claro en cómo abordar el tema del régimen, igual que Estados Unidos. Yo creo que la Unión Europea ha tenido avances en el esquema de presión, muchas veces en muy buena voluntad han buscado espacios de apertura política y yo creo que eso no es necesariamente malo, siempre que la apertura política no los ponga en un dilema entre presionar e intentar facilitar procesos. Yo creo que las dos cosas son posibles y el rol de los europeos, el rol de las democracias del mundo es fundamental para esta etapa en la que estamos hoy los venezolanos, donde el régimen tiene un solo cálculo, que es intentar resistir. El cálculo del régimen es que si somete a Venezuela a suficiente sufrimiento en el tiempo, el mundo va a estar obligado a interactuar con ellos por necesidad. Y eso hay que evitarlo a toda costa porque el daño humano es increíble. Comisionado, no me gustaría culminar la entrevista sin pulsar su opinión sobre un hipotético escenario electoral, precisamente sobre las parlamentarias. También me gustaría mencionar el caso de las recientes publicaciones de Luisa Ortega Díaz, fiscal reconocida por el Parlamento venezolano, quien pareciera estar iniciando una especie de campaña a favor del voto. ¿Qué valoración tiene para usted? Y me gustaría saber cuál será su postura de anunciarse los comicios parlamentarios por Maduro, toda vez que no pareciera no haberse reactivado la elección o reestructuración, la designación de nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral, como lo establece la ley, que es a través del Parlamento venezolano. Sí, con esta pregunta podemos empezar toda una entrevista nueva, pero respondiéndote como la planteabas, lo primero es que yo creo que la discusión en Venezuela no puede ser sobre el voto. Yo creo que nadie en Venezuela está en contra del voto. A todos nos gustaría votar. Yo creo que no estaríamos en esta situación de hoy si nuestros votos valieran. Si nuestro voto el 20 de mayo hubiese contado, si el voto de las regionales y de las municipales se hubiese respetado. En Venezuela se destruyó la posibilidad de elegir. Y el reto que nosotros tenemos por delante, parte del reto político que hemos tenido muchos de nosotros, es cómo reconstruir ese derecho a elegir. Para algunos, la elección es un mecanismo para resistir o para sobrevivir. Yo creo que en Venezuela la elección debe entenderse como el mecanismo para poder cambiar las cosas. Lamentablemente, todos los síntomas indican, Antonieta, que vamos a un 20 de mayo. Eso de ayer, de la vergüenza histórica, además, te digo muy en términos personales, a mí me parece absolutamente triste, lamentable, deprimente el rol del MAS, el rol de avanzada progresista, eso de ir para el TCJ a pedir que se declare la Felipe omisión Mujica, por legislativa. ejemplo. Felipe Mujica, además un partido, mira, en ese partido militó Pompeyo Márquez y Teodoro Petkov. En ese Así partido es. militó gente que fueron referentes en la historia política venezolana para que esa vergüenza histórica aparezca en el TCJ haciendo lo que está haciendo. Pero ahora todo eso indica que pareciera que hay una estrategia dominante, que es nombrar el CNE por vías extraparlamentarias, por la vía judicial. Un CNE mal nombrado implica que no vas a tener las condiciones necesarias y sin condiciones mínimas es imposible que nosotros podamos tener una elección verdadera. Ojalá en Venezuela se pueda recuperar el derecho a elegir, pero yo no soy optimista en que lo que están intentando hacer con las parlamentarias efectivamente termine en una elección. Creo que la discusión es muy temprano para darla en términos de participar o no participar. Creo que hay que ir por partes y la primera discusión es qué hacer con el CNE, condiciones electorales y que esa sea la base que luego te lleve a tomar decisiones mucho más profundas.
Comisionado, su reacción tras mi pregunta, pues me surgió una duda que me gustaría planteársela. Sabemos que dentro del Parlamento, dentro de la unidad, convergen muchas ideas, opiniones encontradas y que pues tratan de llegar a un consenso y a tener una sola opinión. A mí me gustaría saber la opinión de Miguel Pizarro como comisionado de la ONU, como miembro de la unidad democrática, mejor dicho. ¿Reconoce usted como fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz? Mira, yo creo que el tema de los reconocimientos han sido temas de discusión de consensos internos y parte de la disciplina política es que eso no dependa individualmente de si a uno le cae bien o le caen mal las personas, sino qué decidimos políticamente que había que hacer. Y con la fiscal general hay una relación además que no solamente es de reconocimiento a su labor e intentar hacer que pueda ayudarnos a investigar, sino además también es un gesto y una forma de reconocer a quienes no militaban en las filas de la oposición tradicionalmente. Eso no es popular, eso tiene un montón de gente en nuestras propias filas a los que les parece que eso no es correcto. Yo creo en otra forma de hacer política. Pues yo creo que al final, si la política no es capaz de unir lo que el odio, las divisiones propias de la sociedad apartó, es imposible que nosotros en el futuro no repitamos esta historia. Y mira, yo tengo 32 años, Antonieta, y yo estoy a punto de cumplir un año en el exilio. Yo te puedo decir con absoluta confianza individual y personal, si para cerrar este ciclo político hay que superar odios, hay que pelear nuestros fantasmas, hay que evitar que nuestros demonios se levanten, pero que eso es la única garantía, pan, de que más nunca vamos a tener que separar a nuestras familias como la hemos separado, de que más nunca vamos a tener que sufrir como eso que hemos sufrido, pana, perdonemos, avancemos y veamos qué hay que hacer. Pero seguir en un loop de confrontación y de odio permanentemente para ver quién gana la pelea va a hacer que nos quedemos con un país en ruinas y con una política absolutamente desconectada de la gente. ¿Y a quién no estaría dispuesto a admitir dentro de la unidad para la reconstrucción? Mira, yo creo que más allá de quién me gustaría a mí, como si fuese un biombo de nombres, es que es al final entender algo mucho más profundo que los nombres, Antonieta. Aquí en el 98, cuando este proceso político empezó, no cayó como un meteorito de repente. Fue el proceso y la conclusión de la descomposición de otro proceso político que no supo reconstruirse, no supo reinventarse. Aquí estamos hoy en la peor crisis de representación política que hemos tenido en nuestro país. Y al cierre de este ciclo, la gente probablemente no va a estar escogiendo entre lo que quisiera y lo que más deseara, sino qué es lo que tiene como opción inmediata para poder salir de lo que está viviendo. La política que yo deseo en el futuro es la política donde tú, yo, quien nos vea, escoja con gusto, pana. Decida que el líder que quiere pueda escogerlo entre distintos pensamientos, distintas formas, pero lo decida. No que sea un descarte, una imposición o solo el fenómeno o resultado de la realidad en la que estás hoy en día. Comisionado, pues agradecida por su tiempo, sobre todo por romper con algunos silencios que hacen mucho daño a la oposición venezolana y sobre todo al país porque generan matrices de opinión y en la opinión pública que pues hay que atajar a tiempo. De verdad agradecidos por concedernos estos minutos de su tiempo. No, muchas gracias a ti, Antonieta. En verdad, muchísimas gracias. Y solo una frasecita con los silencios. Es que a veces, como decía Groucho Marx, el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Agradecidos, comisionado. Amigos de BPI TV, espero que haya sido de utilidad esta entrevista realizada a Miguel Pizarro, comisionado de la ONU y pues además diputado a la Asamblea Nacional, quien pues se encuentra actualmente en el exilio. Ahí tienen pues no solamente su respuesta con respecto a este acuerdo suscrito por la Organización Panamericana de la Salud, sino también por el Ministerio de Salud de la Administración de Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional. Ya escuchaban ustedes los recursos que van a ser destinados, pero también aprovechamos para conversar con él sobre temas de actualidad, sobre todo la posibilidad de un escenario electoral que se vendría en Venezuela para elegir la nueva Asamblea Nacional. Es la información que nosotros tenemos para el momento y fue un placer acompañarles desde acá, desde casa.